Gracias, doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y activista feminista queer. Docente en varios posgrados en el ámbito de las teorías y prácticas feministas, LGTB y queer, en la UCM y en la UNIA, entre otros. Ha sido investigadora invitada en las universidades de Nueva York, Bolonia y en la Universidad de Buenos Aires. Es coautora de trabajos colectivos como El eje del mal es heterosexual, Figuraciones, movimientos y prácticas feministas queer, Una discriminación universal, la homosexualidad bajo el franquismo y la transición, Cuerpos políticos y agencia, reflexiones feministas sobre cuerpo, trabajo y colonialidad. Su libro Deseo y resistencia, 30 años de movilización lesbiana en el Estado español, ganó en 2010 el premio Desayuno en Urano de la web Dos Manzanas al mejor ensayo de temática LGTB. Ha cofundado y formado parte de grupos activistas como los Voodoos, Boyus Vivendi, Retóricas del Género o el grupo de trabajo queer GTB. Actualmente forma parte GTQ. GTB son mis iniciales. No, GTB. Pues bueno. Pues casi. Actualmente forma parte de la Asamblea tras Marica Bollo de Sol, que integra el 15, hemos dicho cuando quieras, gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Jesús González, a Luis Alegre por haber organizado esta jornada y por haberme invitado a participar. Además, que viendo el programa que estábamos comentando antes, precisamente tiene mucho de esta conversación interdisciplinar a la que, por cierto, tanto anima siempre Butler, ¿no? Que las disciplinas dialoguen entre ellas. Como habéis visto, pues bueno, yo vengo de la sociología y desde la sociología y desde el activismo es desde donde hablo, ¿no? Bueno, el título de mi intervención hoy aquí era ¿Quién teme a Judith Butler? Genealogías y recepciones en el Estado español. Y básicamente lo que pretendía en mi propuesta, voy a ver si lo consigo además con el tiempo que tenemos, ¿de cuánto es? ¿Media hora? Vale. Pues es analizar por un lado estas genealogías y las influencias e inspiraciones que han supuesto los trabajos de Butler para los feminismos queer y transfeministas en el Estado español, aunque veréis que bueno, luego es verdad que hago muchas referencias a otros contextos. Y por otro, y a ver cuánto tiempo me da para esto, y si queréis retomamos en el debate, las diferentes recepciones, incluida la de un sector importante del feminismo, sus planteamientos cuestionadores, que en realidad ha sido pues, una recepción crítica o mala directamente, que parece que continúa en algunas partes a día de hoy, ¿no? Creo que las teorizaciones y las prácticas feministas queer siguen siendo muy cuestionadas, y este cuestionamiento pues, es una especie como de espejo que nos permite analizar a su vez al feminismo más clásico, igualitario, de la Ilustración, que tengo que decir que es del que provengo, o sea, esto es una crítica desde dentro, ¿no? Que básicamente pues, bueno, sigue girando en gran medida en los debates de la igualdad y la diferencia, y por otra parte, pues esto tiene unas implicaciones políticas muy importantes porque seguimos entendiendo el género igual a mujeres, y esto se ha traducido en políticas públicas, ¿no? En leyes. Y también tiene cancelada la posibilidad del análisis y la discusión sobre temas como el trabajo sexual, como el velo de las mujeres musulmanas o como la violencia en parejas del mismo sexo, entre otras cuestiones. O sea que, como veis, me meto aquí ya en un montón de cosas que nos pueden dar para mucho debate, ¿no? Y luego a veces siempre pienso después de estas intervenciones, digo, ¿pero por qué me meteré yo en estos jardines así? Pues bueno, pues ahí voy otra vez. Así que bueno, no suelo leer habitualmente en las intervenciones, pero como esto del tiempo me agobia un poco, pues hoy voy casi a ir leyendo para que no se me vayan los minutos, ¿no? Bueno, la primera parte está de las genealogías, las influencias, las inspiraciones. Bueno, como ya sabemos aquí, Butler es un punto de referencia desde hace años para el feminismo y para la lucha LGTB queer, para los estudios sobre géneros y sexualidades, entre otros muchos ámbitos, ¿no? Para la filosofía, la teoría social, en fin. Trabajos suyos como El género en disputa, Deshaciendo el género, Cuerpos que importan, por mencionar algunos, han sido fundamentales a la hora de ofrecer herramientas teóricas que han inspirado y sugerido horizontes a los movimientos feministas y de liberación sexual. Sus análisis sobre los cuerpos, materiales y construidos, las relaciones de poder, la crítica al esencialismo y al binarismo sexual y de género, sobre las mismas normas de género, como dispositivos productores de subjetividad, ¿no? De que habla ella, productores de subjetividad y al mismo tiempo sujetas a la resignificación y a la renegociación, al cambio y a la transformación social, pues han supuesto una contribución fundamental. Como ella misma explicaba en El género en disputa,
El reto está, y cito literalmente, el reto está en el ejercicio de cuestionar verdades fundacionales dadas por hecho, cuando el darlas por hecho es ya en sí mismo opresivo. Y aquí se estaba refiriendo pues, claramente a nociones como el género, ¿no? En los últimos años, y a partir del 11 de septiembre, trabajos como Vidas precarias o Marcos de guerra, en los que analiza cuestiones como la violencia, el duelo, la precariedad, la desigual distribución de la vulnerabilidad, entre otros, muestran su conexión con la realidad actual y sus problemas más acuciantes, como comentaba antes Isabel. Pues bueno, esto por ejemplo el bombardeo de Boston y cómo tenemos este despliegue mediático en comparación con los bombardeos diarios de Siria, pues es uno de los múltiples ejemplos que podemos poner de esta desigual distribución de la vulnerabilidad y de la atención mediática, ¿no? Y del duelo. Y esto decía, todo ello, esta conexión que ella tiene con la realidad, ¿no? Que se refleja, por ejemplo, en pues, su apoyo que le ha metido en un montón de follones últimamente a la creación de un Estado palestino, o su crítica al racismo de algunas organizaciones LGTB que le llevaron a rechazar un premio en Berlín hace un par de años. Pues todo ello nos siguen invitando a leerla como fuente de inspiración por su potencial subversivo. Siendo tan relevante, llama mucho la atención que El género en disputa, que se publicó en 1990, tuviera que esperar 11 años a ser traducido en lengua castellana. Y esta cuestión de las traducciones que quería mencionarla aquí porque a mí me intriga muchísimo, ¿no? Creo que aquí hay todo un campo que analizar, ¿no? Sabéis que además la primera traducción esta que se hizo en el 2001 fue gracias a la colaboración de la UNAM de México, o sea, fue México el contexto que parece más receptivo el que bueno, motivó la traducción que tenemos, ¿no? Con la obra de Butler ha sucedido lo mismo que con otros importantes trabajos, no es solo Butler, ¿no? Por ejemplo, El pensamiento heterosexual de Monique Wittig, que es un libro fundamental para la teoría feminista, pues se publicó en inglés en el 92, además que recoge textos que ella había escrito incluso en el año 80, aquel famoso en el que dice lo de las lesbianas no son mujeres, era de una conferencia del 80. Pues lo tradujimos aquí, pues se tradujo aquí en el 2005, y además la traducción fue, y eso tampoco es casual, de mano de dos activistas, Paco Vidarte y Javi Saez, que bueno, propusieron el proyecto a Egales, que es una editorial también de temas gays, lésbicos y transexuales, ¿no? Y bueno, y así podríamos continuar con la lista de referencias fundamentales para las teorías feministas, queer, postcoloniales, analizando cuántos años han transcurrido hasta sus traducciones. No es el objetivo de mi intervención analizar estos lapsos de tiempo en las traducciones, pero creo que no es una cuestión trivial, no deberíamos perderla de vista, ¿no? Como no lo es tampoco la cuestión de la traducción cultural de la Academia Anglosajona a la vieja Europa y viceversa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Wittig o en el caso de Butler desde la Academia Anglosajona aquí, ¿no? Y tampoco es casual y tampoco es una cosa menor el momento de los debates en los que entran los trabajos, ¿no? Y aquí quiero leeros una cita de una entrevista que hicieron Patricia Soler Beltrán, es una pena que no haya podido venir al final, y Leticia Sapsay, en este libro Judith Butler en disputa, lecturas sobre la performatividad que publicaron el año pasado, que os lo recomiendo, en el que también escribe Pau. Y bueno, pues aquí hay una entrevista al final que le hacen las dos coordinadoras a Butler, que es súper interesante, que se titula Jugársela con el cuerpo. Muy interesante leerla porque realmente aquí es claro, es que es Butler hoy en día haciendo reflexión además sobre sus propios trabajos, etc. Y bueno, una de las cosas que menciona precisamente es esta a la que me estoy refiriendo aquí, cuando dice: es cierto que en el plano de las teorías hay diferentes usos horarios y es difícil saber en qué momento de la historia de cada debate entra el propio trabajo. Así que he comprendido que mi trabajo se ha sumado a algunas tensiones entre la teoría feminista y la teoría queer en España y que a menudo esto se ha marcado como una división generacional. Y ahora os diré que sí, efectivamente Butler está en lo cierto, ¿no? Sé que hay posturas muy importantes acerca de la diferencia sexual que han resultado cruciales en la teoría feminista en Francia, España e Italia, por ejemplo, y no siempre es la misma versión de la diferencia sexual la que está en litigio. Yo creo que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de analizar trabajos e impactos de los trabajos, ¿no? Bueno, a la teoría muchas llegamos desde el activismo, interesadas en leer y formarnos en feminismo, en feminismos, en hacernos con lo que se escribía sobre gente desviada de la norma heteropatriarcal. Y luego aquello que en los años 90 se empezó a llamar queer, ¿no? Textos de Haraway, de Kosofsky-Sedgwick, de Butler, a los que accedimos en la mayoría de los casos gracias a traducciones de compañeras que los publicaban en sus fanzines como el Non Grata de LSD. Algunas pues ya empezábamos a controlar en inglés y los leíamos en inglés, pero esto no era solo las traducciones, es que era súper difícil hacerse con estos textos entonces, ¿no? Estoy hablando de la primera mitad de los 90.
Y digo esto y cuento esto porque a lo que quiero llegar es que los grupos activistas se adelantaron así a las traducciones oficiales y ya desde mediados de los 90 leíamos y debatíamos muchos de los textos que se debatían entonces en el contexto anglosajón. En realidad es una queda un poco optimista porque no era exactamente, claro, nosotras íbamos siempre un poco a la zaga y un poco después, ¿no? Pero más o menos estábamos muy interesadas en ver qué se estaba debatiendo y qué se estaba aportando desde todo esto que se empezaba a llamar queer, porque luego lo aplicábamos a nuestra propia vida activista y viceversa, ¿no? Aquellas traducciones de unos textos teóricos eran una forma de activismo. Esto es un ejemplo de lo que ya por entonces comenzábamos a debatir al hilo de nuestras lecturas queer, las falsas y estériles dicotomías que había que derribar urgentemente entre las teorías y las prácticas políticas, entre la academia y el activismo. Y aquí quiero hacer un apunte rápido en relación con esta cuestión, entre estas dicotomías que nos montamos entre la academia, ¿no? La crítica a la academia y la crítica a la teoría, ¿no? Y yo creo que bueno, más que criticar a la academia, así en general, cuando la academia es la gente que está dentro y hay de todo, obviamente, ¿no? Como en cualquier espacio laboral, me parece que tendríamos que concentrar las energías en la fiscalización queer de lo que se está haciendo con el nombre de estudios de género, que muchas veces no son ni feministas, ni tienen detrás una intención de cambio social, o utilizan queer porque decir gay, lesbiana o trans puede no quedar bien en el currículum. Lo queer nació en la calle, no como algo elitista. Otra cosa es que haya gente que lo esté utilizando en esta clave y eso es lo que deberíamos impedir. Y lo que hay que combatir además son las invisibilidades maribollo trans, sobre todo bollo y trans, dentro de la producción del conocimiento, que son parte de las políticas de silenciamiento del régimen de la heterosexualidad. Como dice Butler, uno o una no tiene que volverse normal para convertirse en alguien legítimo. Esta es una cita que especialmente me gusta, que la he utilizado en alguna cosa que he escrito y que además me recuerdo de vez en cuando, ¿no? Esta idea de es que no hace falta ser normal para ser legítimo, ¿no? O sea, que tú tranquila, que eres igual de legítima, ¿no? Esto es un ejemplo de esta conexión que estoy diciendo, no solo de la teoría del activismo, sino de cómo la teoría nos alimenta y nos da fuerza a muchos de los sujetos que estamos en esa categoría de lo no normal, ¿no? Paso al siguiente punto un poco para que me sigáis el hilo de las genealogías, y aquí lo que quiero hablar, esto es un campo amplísimo, ¿no? Que como tengo el tiempo que tengo, quiero hablar básicamente de la genealogía del feminismo queer con el feminismo radical, o de los transfeminismos, si queréis, con el feminismo queer y el feminismo radical de los 60 y los 70, y luego aquí entro ya el tema que antes salía en la mesa anterior de la crítica al sujeto unitario del feminismo, pero yo creo que para entender esto es que hay que echar un poquillo para atrás en el tiempo, ¿no? Entonces os cuento un poco, ¿no? Y esto no es por hablar de mí, sino por hablar desde mí, y además aquí me remito a Butler cuando ella misma, por ejemplo, creo que está en el género en disputa, cuando dice lo de podemos utilizar elementos autobiográficos, no tanto para hablar de nosotras, pero sí como para que parezca, cuando la gente nos lee, que hay alguien ahí, ¿no? Pues yo esto lo voy a utilizar como para que parezca que hay alguien aquí detrás de toda esta cosa teórica que estamos hablando, ¿no? Así que para muchas de nosotras, llamarnos queer en los años 90 fue y sigue siendo una marca de disidencia, un decir no, ya está bien. Decíamos no a un movimiento feminista heterocentrado, la igualdad y la diferencia y vuelta a empezar, que nos invisibilizaba y excluía más que otra cosa. Decíamos no a un feminismo lesbiano, en el que no nos veíamos, con aquellos discursos y representaciones temerosas ancladas en los 80. Y decíamos no también a un movimiento gay, además gay, así gay, solo gay, centrado en la interlocución con las instituciones políticas, en aquel entonces a vueltas con la ley de parejas de hecho, luego se giró la demanda al tema del matrimonio, ¿no? En el que las lesbianas y las trans brillábamos por nuestra ausencia. Criticábamos en definitiva una política identitaria que, como explicó Butler en el género en disputa, presupone, fija y constriñe a los propios sujetos a los que persigue representar y liberar. Autodefiniéndonos como queer, aludíamos y retomábamos la genealogía radical dentro del feminismo y de la movilización sexual. El cambio en las representaciones fue muy llamativo entonces, y estoy hablando de los años 90, y aquí fue clave, como comenta Butler, el tema del relevo generacional, ¿no? Como ella misma reconoce en esta entrevista. Ante la desexualización e invisibilización desde los medios de comunicación y desde el propio feminismo, el lesbianismo queer puso en marcha, y en esa seguimos, unos discursos y unas representaciones cargadas de elementos sexuales, reivindicando la existencia y la belleza
de esos otros cuerpos, otros deseos, otras prácticas sexuales, a través de múltiples artefactos, ¿no?, artísticos, descritos, acciones, performance, donde los cuerpos, esos otros cuerpos, ¿no?, aparecían y aparecen en primera línea de batalla. No se puede entender esta rabia, hartazgo y contestación queer sin la crisis del SIDA y su homofobia, que salía antes también en la mesa, y sin esta rebelión lesbiana frente a un feminismo y un lesbianismo miedoso, asexual y frente a los prejuicios y violencias lesbófobas de la sociedad en general. Tampoco creo que sea casual que muchísimas teóricas queer son también lesbianas, ¿no? Las propuestas y acciones queer recogían las influencias que llegaban de otras movilizaciones en otros contextos, el contexto anglosajón, el contexto francés. De hecho, queer tiene mucho de esta cosa de comunidad imaginada, ¿no?, política y afectiva, más allá de las fronteras. Y recogíamos todas esas influencias, decía, reivindicando la diferencia, ¿no? Esto de no hace falta ser normal para ser legítimo, ¿no?, esta cosa maravillosa que nos iluminó tanto entonces y sigue haciéndolo, ¿no? Las representaciones, las acciones y los planteamientos queer supusieron para muchas de nosotras un chute de energía impresionante que posibilitó que nos reengancháramos a un activismo boyero y feminista que nos parecía bastante alejado de la realidad. Y yo creo que tristemente un sector ahí sigue, ¿no? Los debates identitarios no son, sin embargo, algo que pertenezca exclusivamente al territorio del papel. Muchas los hemos vivido, incluso hemos hecho todo el recorrido que muchas veces analizamos, ¿no? Esto de qué pasa con los feminismos lesbianos, los feminismos queer, el transfeminismo. Bueno, pues yo puedo decir que he hecho todo el viaje, ¿no? Desde la década de los 80, el feminismo lesbiano y posteriormente el feminismo queer evidencian la insuficiencia de la terminología igualdad y diferencia para analizar las desigualdades y discriminaciones existentes entre mujeres y hombres y las exclusiones que se están produciendo de otros sujetos y cuerpos marcados por elementos como la clase sexual, la raza, la opción sexual, la etnia en los discursos y representaciones feministas. Otras opciones sexuales, distintas a las heterosexuales y otros cuerpos no heteronormativos, no importan, por utilizar la expresión wagneriana, y cuando esas vidas intentan ser vivibles, visibles, el precio a pagar es alto en términos de falta de reconocimiento social y de apoyo institucional y económico, por no hablar de la mayor exposición, gigantesca exposición a violencias de todo tipo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que la heterosexualidad no es una práctica sexual, sino un régimen político, y que no encarnar el género de forma heteronormativa, es decir, el no citar, dice Wagner, ¿no?, bien la norma, no ser legible como sujeto en el espacio social, constituye un riesgo, una probabilidad mayor de ser discriminado, discriminada o violentado, violentada. Judith Butler se refiere a la matriz heterosexual, ¿no?, la heteronormatividad como ese entramado de inteligibilidad cultural mediante los que los cuerpos, géneros y deseos son naturalizados, concepto basado, como señala ella misma, en el contrato heterosexual de Wittig y también en el que ya conocéis, me imagino, muchas, de Adrienne Rich, ¿no? Bueno, a finales de la década de los 80, y aquí entro ya en la cuestión de la crítica al sujeto unitario del feminismo, la pandemia del SIDA y los debates y las crisis dentro de los movimientos feministas sobre el sujeto de la lucha política sacudieron el escenario sociopolítico y vital de las comunidades feministas y sexuales. Esto es a finales de los 80, pero en gran parte es que este debate, bueno, pues como muchos debates dentro de los movimientos, para nada está concluido, ¿no? Seguimos un poco a vueltas con él, ¿no? El gran dilema al que se enfrentan las activistas es que el propio sujeto feminista, la mujer, es algo necesario e imposible a la vez. Esta identidad colectiva, articulada en torno al eje sexo-género y puesta en acción por las organizaciones feministas que están en la calle y en los despachos también, peleando por el cambio cultural, social, legal, porque las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades en la esfera pública política, comienza a ser cuestionado por las voces que desde los márgenes hablan de las experiencias y realidades de otras mujeres, las que no están siendo incluidas. Desde los márgenes, de hecho, con este libro de Bell Hooks, que no sé si conocéis, ¿no?, Feminismo desde los márgenes, pues desde los márgenes ha habido una cantidad de producción teórica y de activismo súper interesante, que es este del que estoy hablando, ¿no? La categoría mujer, punto de partida de las praxis y las teorías feministas y reflejo de experiencias de opresiones y discriminaciones comunes de las mujeres, no recogía cómo esas experiencias, cuerpos y vidas están atravesadas por otros ejes de opresión, como el color de la piel, la clase social y la sexualidad.
Como dirán las feministas negras, de aquí hay una producción súper interesante, Bárbara Smith, todas las chicas del Combahee Rivier Collective, que os sonarán, ¿no? El libro de las chicanas también, de este puente en mi espalda, pues por ejemplo dicen las lesbianas negras, dicen, y las feministas negras, la opresión de género y sexual no se puede separar de la dominación racista, es que tenemos que entenderla necesariamente interseccionando, ¿no? Las otras mujeres negras, bolleras, trans, trabajadoras del sexo, pobres, inmigrantes, ilegales, reclaman con voz propia que se tengan en cuenta en nombre las diferencias entre las propias mujeres. Es una rebelión que ni se esperaba, ni mucho menos se deseaba por parte de algunos sectores feministas, una crítica demoledora que procedía de lo que Virginie Despont ha denominado el proletariado del feminismo. Esta es la autora de Teoría King Kong, no sé si conocéis este libro, muy interesante de leer, ¿no? A la articulación constitutiva del género y del sexo con la institución de la heterosexualidad obligatoria se le va a sumar ahora la intersección con otros ejes. Para combatir el sistema binario y sus efectos excluyentes, Butler propone apostar por la proliferación hiperidentitaria, por las disidencias frente a los ideales normativos y heteronormativos, por la puesta en marcha de coaliciones entre diferentes posiciones de sujetos que cuestionan con sus géneros, sus cuerpos, sus deseos, los presupuestos del sistema heterocentrado. Y aquí os voy a leer otra cita de ella, de esta entrevista, que es muy reveladora también y muy clarificadora de muchas cosas, cuando dice las alianzas de cuerpos, en concreto, se refiere ella a ese encuentro, las alianzas de cuerpos, habla de las alianzas de cuerpos en la calle, ¿no? Frente a este sistema neoliberal y heterocentrado, y dice: las alianzas de cuerpos es un modo particular de agencia política que no pertenece ni a los individuos ni a los colectivos organizados. Es la modalidad pública en la que los desposeídos articulan y hacen realidad una persistente existencia corporal y reclaman su valor y su poder, ¿no? Bueno. El análisis del género como performativo inauguró en gran medida los feminismos llamados queer, y ahora ya me voy otra vez saltando a los 90, que exploran las posibilidades abiertas por la crítica radical de la construcción material del sexo. Butler cuestiona la naturalización de las diferencias sexogenéricas y propone utilizar el potencial subversivo de todas esas posiciones de sujetos que resultan ininteligibles o abyectos, que no son legibles, ¿no? Como decía antes. Esto ha significado la apertura de la posibilidad de existencia a esos otros sujetos. Eso es lo que Butler y todas estas teóricas feministas queer han posibilitado, ¿no? Que es abrir el horizonte a la existencia, a la visibilidad, a una vida vivible, ¿no? Reconocible de otros sujetos. Me refiero aquí a los sujetos excéntricos, por utilizar el término de Teresa de Lauretis, no sé si la habéis leído, también otra referencia fundamental, ¿no? Atravesados por múltiples diferencias. Y aquí hay toda una serie como de hermanas, ¿no? Que son la queer mestiza de Anzaldúa, ¿no? Que habita en el cruce de identidades y culturas, la sister outsider negra de Audre Lorde, si la habéis leído también, el cyborg de Haraway, el sujeto nómada de Gaidotti, la performatividad de género en Butler. Yo creo que es interesante verlas, todas estas conectadas, ¿no? Porque son todas estas figuras híbridas, mutantes, que hablan de los límites de las categorías identitarias, de las fronteras, de las intersecciones. Son sujetos que resisten y subvierten el ideal de mujer establecido por la cultura y cuestionan la construcción de la identidad colectiva feminista no inclusiva ni empática con las diferencias. Es la rebelión de las otras en fuga de la identidad fija, homogénea y monolítica articulada hasta entonces por el feminismo. Bueno, esta es la proliferación de identidades y cuerpos abyectos a la que se refiere Butler. En el género en disputa, ella defiende que más allá de las categorías binarias, defiende la emergencia no tanto de un tercer género como de múltiples subjetividades en otros cuerpos. Ser lesbiana, como había propuesto la propia Monique Wittig, ¿no? En el pensamiento heterosexual, no es una identidad fija y homogénea. Y digo ser lesbiana, pero podría ser gay, ser mujer, ser varón, sino un espacio que posibilitaría otras subjetividades. Se trata de un sujeto con una corporalidad que dinamita la diferencia sexual, que cambia, que es maleable. Uno de los ejes de continuidad entre el feminismo radical y el queer es la utilización del estigma de la marca como autoidentificación. Es la inversión performativa de la injuria, que habla Butler en Cuerpos que importan, no es darle la vuelta al insulto, ¿no? Y esto es lo que han hecho todas las teorizaciones feministas queer desde entonces, ¿no? Se han apropiado de los términos negativos, ¿no? Como bolleras, marica, puta, ¿no?
y los han utilizado como estrategias precisamente para criticar esa construcción de la identidad no inclusiva, no inclusiva que excluye, ¿no? Bueno, me voy a saltar un poquito porque creo que me quedan 5 minutos, ¿no? Pero me voy a saltar un poquito, simplemente mencionar, para pasar ya a la parte de las críticas, una cosa que menciona también y que recoge Butler en el libro, que es cómo estamos ahora mismo organizándonos políticamente en coaliciones en las que perseguimos no tanto digamos, la homogeneidad de las identidades, ni mucho menos, sino que nos movemos más de acuerdo a las políticas, a los objetivos políticos que perseguimos, más que al el propio colectivo, el propio grupo que se moviliza tenga que tener una especie como de conjunción identitaria. No sé si me seguís, de ahí que por ejemplo el 15M sean estas plataformas, como se comentaba antes, ¿no? Diversas, en las que estamos confluyendo un montón de gente diferente, ¿no? Porque nos estamos movilizando por objetivos. Creo que aquí hay un debate muy interesante, ¿no? De si es la cosa identitaria o es el objetivo de la política la que nos debería guiar en esa movilización, ¿no? También hay todo un debate muy interesante que precisamente Butler señala en sus trabajos de la identidad no preexiste a la acción colectiva, ¿no? Sino que se va configurando a través de la acción. No hay una identidad previa de ser mujer, de ser feminista y entonces ya nos metemos en un colectivo y salimos a la calle, sino que estamos configurando, articulando, construyendo, negociando, pactando nuestra identidad colectiva, ¿no? Es una cosa maleable y contingente, ¿no? Bueno, y rápidamente, por la segunda parte de lo que os quería comentar aquí, en esta cosa de las recepciones y de las críticas también habría muchísimo que comentar, ¿no? También lo ha hablado antes Isabel. Creo que hay dos cosas fundamentales, ¿no? La cuestión creo, de esta posición teórica o estas implicaciones que tiene una cierta lectura o no lectura de las aportaciones feministas queer, no solo la de Butler, sino de muchas otras, de hacer esta diferencia de género igual a mujeres. Y por otra parte yo creo que también hay mucho en esta mala recepción de ruptura generacional o de freno a esa crítica generacional, ¿no? Esto es como yo lo veo. Creo que además es muy llamativo en nuestro contexto, como yo he sido testigo muchas veces de la ridiculización, del desprecio y de estas cosas, de tú estás a favor o en contra de una autora, ¿no? Una cosa un poco ridícula, ¿no? Yo preguntaría más, ¿la has leído o no la has leído? ¿Te gusta o no te gusta? Pero a mí me han llegado a decir, ¿tú estás a favor o en contra de Butler? ¿No? Una cosa como un poco de disparate, ¿no? Y luego me he encontrado también con que alguna gente que la ha criticado en todos estos años es que directamente ni siquiera la ha leído, y además es que lo dice así. Yo he estado alguna vez en alguna mesa redonda que la gente dice, yo no la he leído, pero lo que he oído de Butler, ¿no? Una cosa muy llamativa. Entonces, bueno, creo que aquí pues una cosa que se le ha criticado mucho a Butler de, claro, estamos destruyendo el sujeto del feminismo y la identidad feminista. Pues yo he buscado una cita del género en disputa, hay muchas, ¿no? Pero he buscado una en la que ella dice, la deconstrucción de la identidad no es la deconstrucción de la política, más bien establece como políticos los mismos términos a través de los cuales la identidad es articulada, ¿no? Entonces, para rápidamente comentar un poco esto de si es la política de género una cuestión de mujeres o no, que para mí es uno de los debates interesantes, ¿no? Nos tendríamos que ir de nuevo un poco atrás para entender, ¿no? Y rápidamente, para que me dé tiempo a llegar al final, yo creo que en ese atrás por lo menos tendríamos que irnos a leer a Gail Rubin y a Thinking Sex, el artículo en el que ya Gail Rubin decía tenemos que separar las cuestiones de sexualidad y las del género, es que están interconectadas, pero tenemos que separarlas para entenderlas, y tal vez el feminismo, la teoría feminista, no es el corpus más adecuado para analizar cuestiones como los cuerpos transgéneros, el trabajo sexual, el lesbianismo y tantos otros, ¿no? O sea, lo que decía ella es, pues, no vamos a dejar de hablar del feminismo, pero es que necesitamos otro corpus teórico aquí también, ¿no? Y de hecho, Gail Rubin ya en los años 80 decía, por ejemplo, las lesbianas no solo son discriminadas o pueden ser violentadas dentro de la opresión de género, sino también como queers, ¿no? Como sujetos desviados, perversos, situados en las posiciones bajas de esa jerarquía sexual que ella explicó, ¿no? Sabéis, esta que va así como por niveles, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que retomar ahí para entender cómo realmente esto no es una cosa de ahora, esto es que el feminismo se sigue aferrando a esta cosa de que a todas nos pasa lo mismo y
no necesitamos entender las cosas de otra, o sea, pues, con otro corpus, ¿no?, teórico en este caso. Y aquí, por ejemplo, entraría en la idea a la que se refiere Butler, ¿no?, de la proliferación de identidades, cuerpos, prácticas, agencias y focos de resistencia política. Desde los 90, el proceso de devenir mujer heterosexual, ¿no?, sujetos que se rebelan frente a la ausencia de representaciones, como he comentado antes, y cuestionan cómo se han ido configurando históricamente esas identidades. Si la drag queen, por ejemplo, de Butler nos habla de la performance, de la repetición de la norma y su resignificación constante, por ejemplo, la fugitiva, la guerrera, la amazona violenta de Wittig, son figuras, y hay otras, solo he traído aquí estas dos, que estarían evocando más ese devenir entre cuerpos, afectos, prácticas sexuales no naturalizadas y por tanto maleables, cambiantes y subversivas. O sea, en este contexto ya de crítica es donde tendríamos que entender pues cómo todavía hay posiciones que se aferran no, estamos hablando solo de la mujer, ¿no? No sé si me seguís por aquí más o menos. Vale. Lo que hemos visto hasta aquí, en definitiva, es que el género no puede entenderse sin heterosexualidad obligatoria y sin intersección con otros ejes de poder. Las identidades lesbianas, gay, transexual, transgénero no se encuentran en un lugar exterior al régimen heterosexual, sino que están construidas en el marco heteronormativo. Las identidades no heterosexuales son elementos contingentes, precarios, unas identidades, como yo decía antes, que no preexisten a la acción, ¿no?, sino que se van construyendo. Muchas estamos en fuga de la categoría mujer, como decía Wittig, por ejemplo, en el pensamiento heterosexual, somos fugitivas de la clase mujer, ¿no? La clase mujer nos ha aprisionado, ¿no?, y nosotras estamos en fuga, ¿no? No nos vemos reconocidas ni incluidas en esa clase, mientras otros no asignadas, mujer al nacer, la reclaman. No solo no entramos en la categoría mujeres en un montón de situaciones, sino que tendríamos que destruirla por opresora, como defendía Wittig. Pero el género es el que parece no poder escapar a la matriz heterosexual. No hay más que echarle un ojo a las políticas públicas. Y aquí es donde quería llegar yo con esta cuestión del género. Políticas de género es igual a cuestiones de mujeres. En este terreno prima un concepto culturalista del género que sigue sin cuestionar la diferencia sexual. En los últimos años se han ido incluyendo algunas cuestiones relativas a la interseccionalidad, y aparte las vamos incluyendo cuando ya hay todo un debate que está cuestionando todas estas posiciones de interseccionalidad, como vamos un poco retrasados con esta cuestión, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Digo que estamos introduciendo algunas cuestiones relativas a la interseccionalidad, pero todavía es alarmante el hecho de que la mayoría de los análisis estadísticos brillen por su ausencia variables que habría que incluir y cruzar en estos estudios. Y si, por ejemplo, pensamos en las cosas que se hacen con la etiqueta del mainstreaming de género, por ejemplo, ¿no?, o perspectiva de género, que solo considera a esta idea de la mujer, pues se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Seguimos con un concepto de género que tiene un sesgo heterosexual muy llamativo, y hasta que no lo reconozcamos y lo deconstruyamos de verdad, algunas diferencias y exclusiones seguirán como hasta ahora. Y yo creo que esto es muy grave porque supone una desactivación política precisamente de este concepto que era el género, y estamos contribuyendo ni más ni menos a mantener el statu quo, no alteramos nada, ¿no? Lo dejamos como está, ¿no? El género sigue en gran medida atrapado en la matriz heterosexual, pese a las propuestas de Butler, entre otras muchas, en las políticas que desde las instituciones se dirigen a la mujer, como las relativas a la violencia de género. Por ejemplo, las lesbianas y las trans y las migrantes, las trabajadoras del sexo no son mujeres para las políticas públicas. Y acabo. ¿Y cómo de heterocentrado está el movimiento feminista? Pues mucho. Desde los 90, los activismos y las teorías posfeministas queer, y en estos últimos años transfeministas, vienen realizando una crítica demoledora a la política identitaria, la homogenización de los grupos sociales, a la naturalización de la heterosexualidad y a los binarismos de género y sexuales, abriendo, como decía yo antes, la posibilidad de existencia de las otras, sujetos y discursos no victimistas que toman la voz, como las feministas musulmanas, que a veces nos explican que sí se quieren poner el velo, o las trabajadoras sexuales, que a veces también nos explican que es que sí quieren demandar eso que llaman ellas la normalización del trabajo sexual. Otros sujetos, otras sexualidades, otros géneros, otros discursos que han ido desplegando unas formas políticas y culturales alternativas y estableciendo políticas de coaliciones con otras luchas. Para concluir, me gustaría apuntar que quedan muchas cuestiones pendientes sobre las que seguir pensando y debatiendo, por supuesto a partir de los trabajos de Butler,
entre otras aportaciones, ¿no?, dentro de esto de los feminismos queer y transfeministas. Una, por sugerir algunas para el debate, es cómo utilizar las identidades feminista, boyera, marica, transgénero como estrategias políticas en el contexto de la disolución de las identidades. Otro reto creo que es cómo hacer para seguir generando espacios de resistencia y de movilización a partir de identidades no binarias. Nos estamos cuestionando este tema. Lo que parece bastante claro, en mi opinión, es que para que el feminismo tenga una posición transgresora, vanguardista, en cuestión de sexualidades, y para que mantenga además el hilo con otras movilizaciones, esas alianzas de Movimiento Antiglobalización y 15M, o sea, para que no nos quedemos atrás, necesitaríamos acabar realmente con el concepto de género como sinónimo de bio-mujeres y sacarlo de una vez por todas del marco de la heteronormatividad. Necesitamos, con la inspiración de Bacel y otras, seguir queerizando el feminismo y seguir transversalizando también la lucha feminista y queer en todas las movilizaciones y espacios posibles.